Somos La Voz Cristiana TV, predicando el Evangelio de Jesucristo. Primera de Reyes, capítulo 21, versos 2 y 3. El que lo tenga puede decir un fuerte amén. ¿Lo tienen todo? Primera de Reyes, capítulo 21, versos 2 y 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vamos a leer eso nuevamente. El verso 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. En esta hora vamos a estar hablando bajo el tema: mi viña no se vende. Así que pueden sentarse, mis amados. Mis amados, la palabra del Señor nos habla de este hombre llamado Nabot, que tenía una viña junto al palacio del rey Acab en Samaria. Y en una ocasión, este rey Acab, que era un rey muy malo, un rey muy malvado, le dijo a Nabot: dame tu viña para un huerto de legumbre y yo te daré por ella otra mejor que esta. O si mejor te pareciere, yo te pagaré su valor en dinero. Entonces Nabot le respondió y le dijo: guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces este malvado rey se fue para su casa, para su palacio, triste, acongojado a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había hablado. Entonces cuando llegó a su casa, se acostó en su cama, no comía, no bebía, parecía un niño pequeño malcriado cuando no le da un juguete. Entonces cuando llega su esposa Jezabel, una mujer malvada, una mujer diabólica, una mujer que era hija de un tal Jezbaal, una mujer que trató de eliminar todo culto a Jehová de Israel y trató de introducir el culto a Baal y que ese culto permaneciera. Entonces ella cuando llega, y aparte de eso perseguía a los profetas de Jehová. Entonces cuando llegó esa mujer a su casa y vio a su esposa así triste y acongojado, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué está tan decaído tu semblante? Entonces el rey Acab le dijo: porque yo le pedí la viña a Nabot que me la diera y él no quiso dármela. Entonces ella le dijo: pero tú no eres rey en Israel. Mira, yo te voy a dar esa viña. Entonces ella envió carta a los principales y a los ancianos de Jezreel, de la ciudad de Nabot, y le dijo: mira, vamos a hacer un ayuno. Vamos a hacer un ayuno. Entonces ella selló las cartas con el anillo de Acab y dijo: mira, vamos a hacer este ayuno, pon 2 hombres malvados al frente ahí que testifiquen en contra de Nabot. O sea, esta mujer trató de hacer algo que aparentaba ser legal, pero era algo totalmente ilegal. Y esos hombres malvados se pararon ahí al frente de Nabot y dijeron que le habían oído blasfemar en contra de Dios y en contra del rey. Y tristemente Nabot fue apedreado y fue muerto. Pero mientras Nabot vivió, nunca vendió su viña. Mientras Nabot vivió, nunca vendió su heredad. Por lo tanto, hermano que me estás viendo, Jesucristo te ha entregado de herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por lo tanto, hermano, no venda tu heredad, no venda tu heredad. Tu viña no se vende, tu viña no se vende. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre.
Debemos de destacar un punto muy importante y es que hay personas, mis hermanos, que tienen más que tú, mas sin embargo ellos quieren tener lo que tú tienes. Tienen una casa más grande que la tuya, tienen un carro mejor que el tuyo, muchas veces tienen un BMW, una cuenta más grande que la tuya, mas sin embargo no tienen lo que tú tienes. Porque tú tienes la bendición de Dios y ellos no tienen la bendición de Dios. Muchas veces un vecino tuyo que tiene una casa más linda dice, pero ¿cómo este hombre es feliz? Y yo que tengo más que él no puedo ser feliz. Mi vida es un desastre. Muchas veces se consumen en el pecado y se preguntan por qué este pobrecito que quizás tiene una casa pequeña es más feliz que yo. Porque tú tienes la bendición de Dios. Y cuando tú tienes la bendición de Dios, mi hermano, no te hace falta nada. Cuando la gloria de Dios está en tu vida, no te hace falta nada. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Mire, mi hermano, quizás en ese tiempo, el rey Acab, desde el palacio, desde su palacio, ¿verdad?, observaba a Nabot jugando con su familia en esa viña, alegre, orando con su familia. Y él se preguntaba, mira ese hombre pobre de Jezreel, no tiene nada y mira qué feliz es. Y yo no soy feliz. Un hombre que lo tenía todo materialmente porque el rey Acab no le hacía falta nada. Era un hombre que materialmente lo tenía todo. Tenía ejército, tenía oro, tenía plata. Mujeres no, porque tenía una diableza que creo que muchas mujeres no iba a tener, porque su esposa era mala, pero mala de verdad. Pero mi hermano, alabado sea el nombre del Señor, no tenía la bendición de Dios. Y cuando tú tienes la bendición de Dios, no te hace falta nada. Mira, mi hermano, en esta vida Satanás muchas veces hace muchos ofrecimientos. Muchas veces Satanás te ofrece muchas cosas. Aquí estamos viendo cómo este malvado rey Acab le dijo, mira, dame esa viña, dame esa viña, dame esa viña. Muchas veces el diablo te dice, mira, vente para acá, vente para el mundo. Aquí hay party, aquí hay fiesta, aquí hay cerveza, aquí hay ron. Aquí hay de todo, vente para el mundo, vente para el mundo. Y Satanás te hace muchos ofrecimientos diabólicos, ofrecimientos satánicos, que triste y lamentablemente hoy en día la juventud está cayendo en los vicios, en los placeres. Se le olvidan que algún día van a tener que darle cuenta a Dios, porque todos nosotros algún día tenemos que darle cuenta a Dios de lo que hagamos. Mira, aquí hay un ejemplo, Pastor Orlando Nieves, él testificó hace muchos años atrás que cuando él era joven, unos jovencitos le hicieron un ofrecimiento, vámonos para el mundo, y cuando tengamos como 60 años, pues olvídate, regresamos nuevamente, nos reconciliamos con el Señor. ¿Y cuántos están vivos? Quizá ninguno, ¿verdad? Así es el diablo, engaña a la gente, porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos vida en abundancia. Por lo tanto, no vendas tu viña. La viña tuya no se vende, no se la entregas al diablo. Mira, en ese tiempo la costumbre era que cuando un judío heredaba una herencia, ellos no la vendían para adelante, ellos no seguían vendiéndola, ni la negociaban, ni nada, porque para un judío eso era algo abominable. Jesucristo te entregó esa herencia a ti, tú tienes que cuidar de esa heredad que Jesucristo te ha dado, porque el evangelio costó caro, el evangelio, esto se paga un precio, y debemos de entender también algo, que los caminos del Señor, esto es para valientes, esto no es para cobardes, porque el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Nabot tuvo la valentía de pararse frente al rey. Nabot tuvo la valentía de pararse frente al rey y decirle: no, mi viña no se vende, mi viña no se vende. Tú no entregues lo que Jesucristo te ha entregado. No lo entregues hacia adelante. El enemigo lo que quiere es destruirte. El enemigo lo que quiere es matarte.
Mire, mi hermano, yo he visto jovencitos que hoy en día, en vez de estar buscando de Cristo, pendiente a las cosas del mundo, como un joven cristiano, después que conoce a Cristo, después que gustó del don de Dios, que gustó del llamamiento celestial, como Jayo se le ocurre irse para el mundo. Mira, por más pruebas que tú pases, por más crisis que tú pases, tú no puedes volver atrás. Porque la palabra del Señor dice que ciertamente ellos escapándose, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido y haberse apartado del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el pejo vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Porque cuando tú te apartas de los caminos del Señor, tú te estás revolcando en la basura del pecado. El que es vencido por uno es hecho esclavo del que lo venció. Y si tú te dejas vencer por el diablo, pues lamentablemente tú te conviertes en hijo de Satanás. Lamentablemente. No podemos caer en las garras de Satanás. No podemos caer en las garras del enemigo por nada del mundo. Mira, la palabra del Señor dice en el Salmo 119, versículo 40, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, porque tu dicho me ha vivificado. Es momento de que tú busques del rostro de Jesucristo. Es momento de que tú uses la palabra del Señor, porque Jesucristo te ha entregado las herramientas y es para que tú las uses. Jesucristo no te dio la palabra solamente para que tú la leas más nada, es para que tú la pongas en práctica, para que tú la uses, para que en momentos de crisis tú saques esa palabra y le diga al diablo: diablo, conmigo tú no vas a poder, porque yo ando con el Cristo de la gloria, el Cristo que me guarda, el Cristo que me protege, el Cristo que está conmigo. Mira, en Oseas capítulo 2, verso 14, la palabra del Señor dice que Dios nos lleva al desierto a cada uno de nosotros y Él habla a nuestro corazón. Y muchas veces, mi hermano, pasamos por un desierto fuerte en esta vida. En esta vida pasamos por desiertos que son sumamente difíciles. Yo recuerdo hace ya como un año y pico atrás, aquí donde ustedes me ven, yo me vi entre la vida y la muerte. Yo iba de camino para mi trabajo, hablando con Dios: Señor, yo quiero trabajar para ti. Quiero hacer muchas cosas para la obra tuya. Yo quiero, tú sabes, buscar de ti. Y de repente, mi guagua en ese entonces sufrió un desperfecto mecánico. Y mire, mi hermano, me volqué. Yo me fui por un bajanco que por 8 a 10 segundos yo no sabía nada del mundo, nada. Lo último que yo recuerdo fue que yo me di un cantazo en la cabeza. Y yo, antes de yo irme, yo dije: Señor, me encomiendo a ti. Perdóname si te he fallado en algo. Recíbeme en tu presencia. Eso fue lo último que yo recuerdo, mi hermano. Debemos estar preparados. Debemos estar preparados, porque el enemigo lanza ataques. El enemigo lanza ataques fuertes. El enemigo, cuando te va a lanzar un ataque, no lo va a hacer suave, porque el enemigo no juega. El diablo no juega. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es que Satanás es un león, es que, como dice el pastor, él tiene guilla de león. Él tiene guilla de león. Satanás como los pavos, que los pavos, cuando tú te le acercas, como que se abren. Pero de momento, cuando te le acercas más, se van cogiendo miedo y se van yendo para atrás, para atrás. Así es Satanás. Porque nosotros quizás humanamente no podamos contra él, pero espiritualmente
Nosotros ya lo vencimos porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que con su muerte Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo y el diablo está vencido. El diablo no tiene ningún poder contra la iglesia cristiana. Es momento de que tu iglesia te levante. Es momento de que la iglesia se levante con poder y con unción y que pelee la buena batalla de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es momento de que nos levantemos, de que nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma, porque cuando Jesucristo te da ese descanso, es un descanso eterno. Jesucristo es el único que nos consuela, el que nos protege a cada uno de nosotros, pero que Él quiere de nosotros, que aunque nosotros pasemos por crisis, pasemos por problemas, tú no vendas, no regales lo que Él te ha entregado. Así como Nabot no vendió su herencia, así como Nabot no vendió esa heredad, así como Nabot no se dejó intimidar ante las palabras del rey, es momento de que tú también te pares firme en la brecha, que tú no te dejes intimidar ante las palabras del rey. Porque yo hay veces que me pregunto, ¿la iglesia está preparada para una persecución? Si es que ahora mismo viniera un gobierno, invadiera Puerto Rico, ¿estamos listos para una persecución? ¿Estamos listos para una persecución? Llegará un momento donde los niños se separarán de los hombres. Llegará ese momento. Ahora mismo Puerto Rico, pues, no hay persecución. Hay persecución, ¿verdad? En Cuba, países de Centroamérica como Nicaragua, que son países comunistas. México quizá hay un poco. Pero aquí en Puerto Rico no hay persecución. Pero llegará un momento que sí vendrá la persecución en contra de la iglesia cristiana. Quizá llegará un momento donde ya nosotros no podamos dar culto aquí en la iglesia, sino que tengamos que estar por ahí escondidos, como en los países de allá del oriente. Pero tú como iglesia estás preparado para ese momento. Tú como iglesia estás preparada para ese momento. Debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos en este último tiempo que estamos viviendo, porque este es el tiempo final que nosotros estamos viviendo. La iglesia cristiana tiene que entender que Cristo viene por una iglesia limpia, por una iglesia lavada, por una iglesia santificada. Jesucristo nos dio un ejemplo y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, donde Jesucristo le envió un mensaje a 7 iglesias. De esas 7, 2 eran salvas, 2 estaban perdidas del todo y 3 estaban regulares. Tenían cositas buenas y tenían cositas malas. ¿Qué iglesia tú eres de esas? ¿Qué iglesia tú eres de esas? ¿Qué iglesia tú eres de las que aparecen en Apocalipsis? Porque esas iglesias que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis son representativas de todas las iglesias en todas las épocas. Y ahora mismo donde hay una iglesia cristiana se identifica con una de ellas, como por ejemplo la iglesia de Éfeso, que la palabra del Señor habla en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Era una iglesia que era misionera, era una iglesia que buscaba a Jesucristo, tenía discernimiento porque había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo son y los había encontrado mentirosos. Pero tenía un problema, que había dejado su primer amor. Y hay muchos cristianos que están así hoy en día, que lamentablemente ya no oran como antes, ya no ayunan como antes, ya no leen la palabra como antes, porque lo que está pasando hoy en día, el problema que tenemos es que hemos perdido la pasión por las escrituras. Entonces, mientras la iglesia está perdiendo la pasión por las escrituras, allá están los adventistas engañando a muchos cristianos. Están también los testigos de Jehová, los católicos. No, hay que escudriñar las escrituras. Debemos de escudriñar las escrituras, porque cuando tú escudriñas las escrituras, el Espíritu Santo de Dios te va dando conocimiento. El Espíritu Santo de Dios que te enseña todas las cosas, te va guiando a toda la verdad y a toda justicia. Cuando tú escudriñas las escrituras, el Espíritu Santo de Dios te está preparando, capacitándote para cuando tú salgas de esa puerta para afuera, tú puedas enfrentarte a las falsas doctrinas, tú puedas enfrentarte a la apostasía,
fantasía, tú puedas enfrentarte a todos los dardos que el enemigo te pueda tirar, porque cuando el enemigo se levanta como un giro, el Espíritu de Dios levanta bandera, el Espíritu de Dios levanta estandarte, el Espíritu de Dios te guía, el Espíritu de Dios te guarda, el Espíritu de Dios te protege. Cuando tú estás lleno de la unción de Dios, el Espíritu Santo de Dios hace cosas grandes en tu vida. Pero procura, mi hermano, que el Espíritu Santo no se contriste. Que no se contriste nunca. Procura que el Espíritu Santo de Dios no se contriste en tu vida, porque ahí sí que hay un problema, y un problema serio. Yo conocí un joven que pasó por eso. Ese jovencito era un joven lleno del Espíritu Santo de Dios, un jovencito que buscaba a Dios, pero lamentablemente se descuidó y comenzó a coquetear con Satanás, porque ese es el problema que tenemos, que cuando nos descuidamos, muchas veces empezamos a coquetear con el mismo diablo sin darnos cuenta. Y ese jovencito empezó a coquetear con el enemigo y a coquetear con el enemigo. Y llegó un momento que ya ni siquiera sentía la presencia de Jesucristo en su vida. Ya el Espíritu Santo de Dios parecía que se había apartado de él. ¿Por qué? Por desobediente, porque siendo cristiano se escondía a hacer cosas malas. Salía de la iglesia, se iba para los paris, se iba para las bajas, creyendo que nadie lo iba a ver. Mira, hay un testimonio que esto pasó en la ciudad de Nueva York, que mi mamá me cuenta, un tío político mío. Ese hombre era cristiano, de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Nueva York. Y ese hombre iba a la iglesia, pero le gustaban las cosas del mundo. Entonces, cuando salía de los cultos, se iba para una baja, porque él decía, yo voy allí, yo no bebo, no hago nada, a hablar con los amigos míos. Yo voy allá a hablar con los panitas míos. Pero ¿qué pasa? Mi abuelo, que era pastor, se lo decía, déjate de estar coqueteando con Satanás, déjate de estar yendo allí al lugar de escarnecedores, porque eso no está bien. Un cristiano no está metido en esos sitios. No, yo solamente voy a hablar. ¿Qué pasa? Un día, él estaba allí con los amigos, pasó una guagua y empezó a tirar tiro a todo lo que daba, a las locas. Nadie cogió un tiro. El único que cogió un tiro, ¿quién fue? El cristiano. El cristiano, lamentablemente, cogió un tiro y se vio así de morir. Dios tuvo misericordia de él y no permitió que muriera, porque si ese hombre hubiera muerto, ese hombre se iba derechito al infierno. ¿Y por qué? Porque vendió su heredad, negoció con Satanás, y tú no puedes vender tu heredad, tú no puedes coquetear con el enemigo. Él sabía que Jesucristo le había entregado una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible. Él lo entendía. Pero ¿qué pasa? Comenzó a coquetear con Satanás, y con Satanás no se coquetea. Y no puede ser casualidad, esto no es casualidad. Que él era el único que estaba allí supuestamente cristiano y el único que cogió el tiro de tantas balas locas. Por eso, cuídate de la tentación, cuídate de los ofrecimientos. Joven que me estás viendo a través de la internet, cuídate de los ofrecimientos, cuídate de las acechanzas del enemigo, cuídate de los ofrecimientos. Debemos de este tiempo buscar a Cristo de corazón. En este tiempo final que estamos viviendo, donde estamos viendo que muchas cosas están aconteciendo en el mundo entero, donde estamos viendo que naciones se están levantando contra naciones, reino contra reino. Todo esto es principio de dolores. Ya Jesucristo nos está mostrando a nosotros de que Él viene por un pueblo. Pero ¿qué pasa? Muchos no quieren entender. Hay mucha gente que no quiere entender. Mira, el amor de muchos se está enfriando, lamentablemente. Por eso es que estamos viendo cómo esos países están asesinando tanto a los cristianos. Y hoy en día, mira, ya está en Puerto Rico, nos están odiando a nosotros por el simple hecho de ser cristianos. Nos están odiando. ¿Por qué? Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, lamentablemente. Y eso es lo que está aconteciendo hoy en día en los trabajos. Si tú dices que tú eres cristiano, ya te ponen el sello en tu frente de que no, este es cristiano, este es el cristianito, este es el apóstol, el profeta.
Hasta se burlan de ti. ¿Por qué? Por el simple hecho de tú ser cristiano. Pero tú no te dejes llevar por el enemigo, mi hermano. No te dejes llevar. Tú lávale la cara a Jesucristo. En las universidades, mira, yo recuerdo que en una ocasión una maestra, cuando yo estaba estudiando en la universidad, una maestra se estaba como que burlando de Jesucristo en la clase. Y yo me paré, mi hermano, rápidamente y le dije, no, profesora, tú estás equivocada. Tú estás equivocada. Jesucristo vive, Él es real, porque ella estaba haciendo como chistecito de que tú no puedes creer en Dios porque tú nunca lo has visto, que si bla, 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 que si Cristo no existe, porque ¿cómo tú sabes eso? Y yo le dije, mira, yo creo por fe. Y yo no necesito ver a Jesucristo para yo creer en Él, porque yo sé que existe. Yo no necesito verlo cara a cara, porque yo sé que Él existe. Porque yo creo por fe, porque por fe andamos y no por vista. La maestra le cambió el físico, me colgó en la clase, la tuve que repetir, pero no permití que hablaran mal de Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Eso le pasó a Timoteo. Timoteo era un joven lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero el apóstol Pablo le envió una carta porque ya él se estaba como comenzando a avergonzar del evangelio. Se estaba comenzando a avergonzar de Jesucristo. Se estaba comenzando a avergonzar del mismo apóstol Pablo. Y el apóstol le envía una carta y le dice, no te avergüences de dar testimonio de mí. No te avergüences en el trabajo, iglesia. No te avergüences en la escuela. No te avergüences con tus vecinos. Da el testimonio de Jesucristo. Da testimonio de Jesucristo. No importa que todo el mundo sepa que tú eres cristiano. Que todo el mundo sepa que tú eres cristiano. Aquí no hay miedo. Aquí no puede haber miedo. Porque después de todo, dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 9, el versículo 7, que los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, todo aquel que se olvida de Jesucristo va a ser trasladado al Seol. ¿Y quiénes son los que se olvidan de Jesucristo? Los que una vez lo conocieron, los que una vez estuvieron de este lado de la cancha, los que una vez cantaban coritos, los que una vez predicaban, los que una vez hablaban lengua, los que una vez ministraban al Señor. Mira, la palabra del Señor dice que mejor es encontrarse con una osa a la cual hayan robado sus hijos que con un fatuo, falto de entendimiento. Y hay personas que yo he visto, mira, que se apartan de los caminos del Señor y se convierten en más necios que los mismos necios. Mira, yo recuerdo una ocasión, en la otra iglesia donde yo estaba, hubo un muchacho que era bien bueno, ¿verdad? Porque ese muchacho era bien cristiano, Dios le usaba en profecía, predicaba, y de la noche a la mañana yo no lo vi nada más. Yo dije, ¿qué será de la vida de él? Y ese muchacho yo me lo encontré en la panadería. Y yo le pregunté, le dije, mira, hace tiempo yo no te veo en la iglesia. ¿Qué está pasando contigo? Y me dijo, no me hables más de Dios, que yo no quiero saber de Dios. Yo le dije, pero ¿qué te pasa? Yo pasé tiempo, yo llevaba reconciliado como 2 meses quizás. Y me dijo, no me hables nada, que yo de verdad de Dios, yo no quiero saber nada. Y yo le dije, mira, no te dejes llevar por el enemigo eso te lo está poniendo en la mente, esos malos pensamientos. Y ese muchacho, de ser un predicador, me tiró una clase escopeta, una mala palabra, que yo creo que ni un impío en su vida hablaba así. Y ahí fue que yo me di cuenta, yo digo, wow, verdaderamente cuando una persona se aparta de Jesucristo, se le meten muchos demonios, porque la palabra del Señor dice, Jesucristo dijo que el espíritu inmundo cuando sale del hombre anda por los lugares desérticos, buscando casa. Y dice que cuando llega a esa casa y la haya barrida y adornada, va y busca ¿qué? 7 más. Y dice que cuando entran 8, el postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, esto hay que tomarlo bien serio, iglesia. Esto es un tema bien serio. Porque los espíritus inmundos andan por los lugares desérticos, buscando casa. Y están tratando de buscar casa que estén bajidas, adornadas.
O sea, ¿y cuándo entran? Cuando tú vendes tu heredad. Por eso no venda tu viña, no venda tu viña, no venda tu heredad, para que el enemigo no gane ventaja contra ti. No venda tu heredad, no coquetee con el enemigo no se coquetea, a Satanás se reprende. Mira, yo he aprendido esto de mi pastor, que con los demonios tú no hablas, tú estás hablando con los demonios. Jesucristo nos envía a nosotros a hablar con demonios. Los demonios tú los reprendes. Yo recuerdo que en una ocasión yo reprendí a una muchacha que estaba endemoniada, totalmente endemoniada estaba esa muchacha. Y yo la reprendí. Yo recuerdo que ese demonio me habló, me dijo: ella es mía, me pertenece. Ya a ti no te pertenece nada, te reprendo, Satanás, te reprendo, fuera, sal de ella. Y estuvimos quizás como 15 minutos, pero salió el demonio. Yo no me puse a hablar con el enemigo, yo no me puse a estar hablando con ese demonio, que si le pertenece o no, porque nosotros sabemos y entendemos que al diablo no le pertenece nada. El diablo es un usurpador solamente. Tenemos un ejemplo como Eva, Adán y Eva, de tenerlo todo. Jesucristo, mira, Dios le entregó todo en sus manos. Dios los hizo amo, dueño y señor del mundo entero. Pero Dios le dio una orden a ellos. ¿Y qué les dijo? De todo árbol pueden comer el fruto, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no podrán comer el fruto, porque el día que lo coman, morirán. Entonces, ¿qué pasa? Satanás se apareció a través de una serpiente, le hizo un ofrecimiento. No, que Dios sabe que no, chacho. Dios sabe que no, que tú no vas a morir. No, chacho, ustedes van a ser abiertos los ojos y van a ser eternos, van a ser como Dios. Ofrecimientos diabólicos. Y lamentablemente Eva comió del fruto y fueron abiertos sus ojos. Entonces después vino Adán y también comió su fruto, lamentablemente, porque si Adán no hubiera probado de ese fruto, mire mi hermano, créeme, que Dios entonces eliminaba a Eva del camino y entonces le ponía a otra compañera idónea, porque quien estaba puesto como cabeza de la humanidad era Adán, no era Eva, era Adán. Él estaba puesto como cabeza de la humanidad. Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué fue su vida? Después, un desastre totalmente. Su hijo, Caín, mató a Abel porque las obras de él eran malas y las de Abel, su hermano, eran justas. Y esa herencia pecaminosa nosotros la heredamos. Heredamos esa herencia pecaminosa. Entonces el ser humano pasó en manos de Satanás. El mundo pasó en manos de Satanás. Porque dice la palabra del Señor, lo que yo ya les dije, que el que es vencido por uno es hecho esclavo del que lo venció. Pero hay una buena noticia, que Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo. Él murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día. Él venció al diablo, el demonio, la muerte y se sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él se sentó en los lugares celestiales. Y ahora mismo nosotros, la iglesia que lo hemos aceptado como Salvador, gozamos de esa salvación, gozamos de ese gozo eterno, porque esto no es un gozo que es por un tiempito. Esto no es por un tiempito, esto es eterno. Esto es eterno. Esto es eterno. Ahora mismo la iglesia está gozando de esa salvación. Estamos gozando de esa herencia. Así como Nabot gozó de esa herencia. Pero ¿qué pasa? Nabot murió por una injusticia, pero murió la carne. El espíritu se fue a Dios. Se fue donde Dios. El alma y el espíritu se fue para la presencia del Señor. Por eso es que la palabra del Señor dice que no podemos temer a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. A ese sí que nosotros debemos temer. Y ese es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Santo Dios. No temas a los que matan el cuerpo. Si tú estás con el Cristo de la gloria, tú no tienes que tener miedo. Tú tienes que caminar firme. Tú tienes que pararte en la brecha. Tú no puedes estar mirando que si lo dijo, que si aquí se levanta una persecución, nada.
Tú tienes que pararte en la brecha firme, buscar de Cristo, buscar del reino de Dios y su justicia. Tú no puedes tener miedo. Porque esto, como yo dije anteriormente, el evangelio no es para cobardes. El reino de Dios se hace fuerte y solamente los violentos, o sea, los valientes, lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Y eso se logra, la valentía, a través del conocimiento del Espíritu Santo de Dios, a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es lo que quiere es, mira, que tengamos dinamita dentro de nosotros. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer a la hora de orar por alguien? Si está endemoniado, tienes poder para reprender ese demonio, porque los demonios conocen. El diablo sabe si tú estás o no estás. El diablo sabe. Como los hijos de Seba, se le metieron esos demonios por estar limitando allá lo que Pablo hacía. ¿Y qué pasó? Los demonios le dijeron a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Y qué pasó luego entonces? ¿Qué pasó luego? Mira, salieron ellos desnudos de la presencia del Señor. ¿Salieron qué? Desnudos. ¿Por qué? Por estar imitando las cosas del Señor, por estar tratando de imitar el poder de Dios. Porque como yo dije, el enemigo sabe si tú estás o no estás. El enemigo sabe si tú estás o no estás. En los trabajos los impíos muchas veces se dan cuenta si tú eres cristiano o tú no eres cristiano. Muchas veces el vecino se da cuenta si tú eres creyente verdadero o si eres un falso creyente. ¿Por qué? Porque ellos ven algo diferente en tu vida. Ellos ahora ven algo nuevo en tu vida. Ellos ven algo que ellos no tienen. Eso fue lo que le pasó al rey Acab. Él decía, pero ¿qué pasa con este hombre? Este hombre, mira, es pobre. Este hombre quizás no tiene mucho, pero yo quiero tener lo que él tiene. Yo quiero tener lo que él tiene. Y mucha gente, vecinos tuyos, amigos tuyos, quisieran tener lo que tú tienes. Porque tú tienes el fuego. Tú tienes la gloria de Dios, iglesia. Tú no tienes que estar envidiando por ahí nada. Porque Dios te ha dado la armadura del Espíritu Santo de Dios. Dios te ha dado esa armadura para que tú la uses. Dios te ha dado ese escudo de la fe, esa espada del Espíritu para que tú la uses. Para que tú la uses. Tú no puedes andar por ahí con el arma que utilizó David, que Saúl le entregó. Le entregó un arma humana, unas armaduras humanas. Mas sin embargo, David dijo, no, la rechazó. Yo esto nunca lo he usado. Nunca yo he usado esto. Nunca utilice armas del enemigo, iglesia. Nunca utilice armas del enemigo. Utiliza las armas del Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra del Señor que el Dios de este siglo, que es Satanás, Dios con letra minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que estamos viendo cómo muchas personas se están alejando de Jesucristo. Estamos viendo cómo tanta gente se está alejando de la presencia del Señor. Porque el enemigo los está cegando. El enemigo ha puesto una venda en los ojos. Y triste y lamentablemente esa venda se quiere meter para la iglesia. Pero nosotros no podemos permitir eso. Nosotros como cristianos no podemos permitir eso. Que esa venda entre aquí dentro de la iglesia cristiana. Porque el mundo conoce a Jesucristo solamente de nombre. El mundo no le importa a Jesucristo. El mundo hasta blasfema en contra de Cristo. Pero nosotros tenemos la encomienda de ser sal y luz en este mundo. Somos luz porque el Espíritu Santo de Dios resplandece a través de nosotros. Somos sal porque la sal preserva. La sal preserva. El mundo se está pudriendo. El mundo se está pudriendo. Pero nosotros somos los preservantes en lo que el mundo, cuando el mundo
ya se esté pudriendo, nosotros lo preservamos, porque llegará el momento donde el mundo se va a pudrir, pero nosotros, la iglesia cristiana, estamos aquí, que es la que tiene el Espíritu Santo de Dios, la iglesia cristiana, que es la que está llena de la gloria de Dios. Tú tienes que dar testimonio, tú tienes que predicar la palabra del Señor, no engavete los talentos. Jesucristo te dio talento, no engavete esos talentos, no los engavete. No los encabete, trabaja para el Señor. Mira, el menos que haga en la iglesia es importante. El menos que haga es importante, hermano. El menos que haga es importante. No todo el mundo trabaja de la misma forma. Hay algunos que hacen más, otros hacemos menos. Como yo me pongo de ejemplo. Pero hacemos algo, todos somos útiles en la obra del Señor. Tú, hermano, tú, hermana, eres útil en la obra del Señor. Y Jesucristo está esperando que ese talento tú lo saques de la gaveta y comiences a trabajar para Él. Tenemos que ser humildes. Una de las cualidades más grandes que tiene esta iglesia es nuestra humildad. La gente nos conoce, ¿por qué? Porque la mayoría aquí somos gente humilde. Tenemos que ser humildes. Debemos de ser humildes, mi hermano. Lo que pasa es que hay muchas personas, ¿verdad? No aquí estoy hablando, ¿verdad? En otras iglesias, otros evangelistas, que Dios les da un mensajito. Entonces ellos piensan que son como los Gigi Ávila de este tiempo. Se creen que son un D.L. Moody, un Gilberto Ramos Granel. Y hermano, tenemos que ser humildes, realmente. Tenemos que ser humildes. Mira, yo he visto personas que han comenzado en el ministerio y que empezaron bien, que yo fui testigo. Hubo uno en el 2010 de aquí de Aguadilla, que yo lo vi como él comenzó, un muchacho humilde, un muchacho que era lleno de la gloria de Dios, un muchacho que predicaba, lo invitaban por todos lados, porque verdaderamente donde ese muchacho predicaba, la gloria de Dios se hacía sentir de una manera especial. Pero ¿qué pasa? Empezó a crear unas ideas en su propia mente, que si la iglesia en la calle, y dale con la iglesia en la calle, y la iglesia en la calle. Y la iglesia en la calle fue que se le fueron cerrando muchas puertas, porque él promovía la iglesia en la calle, pero daba a entender como que tú no vayas a la iglesia ni nada, o sea, quédate en la calle predicando solamente, ¿no? El hall grande. Nosotros tenemos que estar sujetos a un pastor. Todo cristiano tiene que someterse a un pastor. Tú tienes que identificarte con un pastor, con una iglesia, y tú tienes que obedecer al pastor. Tú tienes que respetar a los que nos presiden, a cada uno de nosotros. Y ese muchacho, lamentablemente con el tiempo, cayó en ¿qué? En apostasía también cayó. Empezó con unas cositas pequeñas, y ahora las cosas se fueron aumentando. Y triste y lamentablemente cayó en la doctrina del pacta con Dios. Una doctrina que es totalmente falsa, una doctrina totalmente diabólica. El pacta con Dios, ¿en qué consiste eso? En que hagas un pacto con dinero. Y los pactos hechos con dinero son diabólicos, porque todos los pactos en el Antiguo Testamento fueron sellados con sangre. Y el último pacto fue el que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y con qué lo selló? Con sangre. Así que ya no hay que estar andando por ahí haciendo pacto con dinero, que si pacta con Dios, pacta con Dios, pacta con Dios. El pacto con Dios es del diablo, es del diablo. Así que no caigas en esa falsa apostasía, no caigas en esa falsa enseñanza del pacto con Dios, porque eso es diabólico. Mira, hace un tiempo atrás yo vi un video de un predicador bastante grueso, el gordito. Y era una iglesia bien como, más o menos como 300 personas. Y él dijo, hermano, empiezan a pactar con Dios, pacta con Dios todo el mundo. De 20, den de 20, habían como, yo creo como 300 personas. Y la gente empezó a dar dinero. Imagínate, 300 personas, $20. Eso es un dineral. Y la gente de tonta caía. Iban a pactar, porque también esas otras que dicen, no, pacta con Dios en esta hora, y si tú das 20, Dios te da 100, y si tú das 100, Dios te va a dar 1000, y si da 1000, Dios te va a dar 1,000,000. Eso es mentira, mi hermano,
Puede ser que tú des 20 pesos y no recibas nada. Eso es mentira, eso son manipulaciones humanas. Eso son manipulaciones humanas. Para que el pueblo cristiano, para que la iglesia caiga. Por eso es que tenemos que discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios. Mira, yo he recibido muchos mensajes en las redes sociales de nuestro pastor. Gente hasta de Colombia me ha enviado mensajes personales, me han dicho, ojalá yo tuviera un pastor como ese. Ojalá yo tuviera un pastor como ese. Ojalá. Gente de Colombia, de México. Porque verdaderamente tenemos un buen pastor. Un buen pastor no se consigue todos los días, hermano. Un buen pastor no se consigue a la vuelta de la esquina. Y mientras nosotros tengamos a nuestro pastor en esta iglesia, hay que aprovecharlo. Hay que valorarlo. Hay que aprender cada día de él. Mira, a mí hay gente que me ha dicho, tú parece que tú idolatras al pastor tuyo. Me lo han dicho. Me han dicho, tú parece que el Dios tuyo es el padre. Porque donde quiera que me pare, yo hablo súper bien de él. ¿Pero por qué? Porque yo sé el pastor que yo tengo, mi hermano. Yo sé el pastor que yo tengo. Un hombre de Dios. Un hombre con visión. Y una de las cosas que siempre me gustó de él fue que siempre ha apoyado la juventud. Los ministerios jóvenes. Y son pocos los pastores que apoyan los ministerios jóvenes. Son pocos los pastores que apoyan. Inclusive yo he hablado con amigos míos pastores, me han dicho, yo no creo en la juventud cristiana. Así mismo me lo han dicho, yo no creo en la juventud cristiana y no necesito jóvenes en mi iglesia. Pero nuestro pastor diferente, porque nuestro pastor cree en la juventud cristiana. Apoya a los ministerios jóvenes. No nos pone el pie, no nos pone bozal a buey que trilla, sino que cada día trata de que nosotros nos animemos y sigamos hacia adelante. Así que iglesia, anímate por la fe en Cristo. ¡A su nombre! Póngase de pie. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, Señor, nos dejamos delante de tu presencia. Le voy a pedir, ¿verdad? Si un hermano puede poner una musiquita, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Padre de la gloria y Padre de poder, he predicado tu palabra, Señor. En esta hora, Dios, yo te pido que tú bendiga a todos mis hermanos aquí presentes. Tú sabes sus necesidades, Dios. Tú conoces su andar, su acostar. Ayúdanos, Señor, a que cada día caminemos firme, a que no vendamos nuestra viña, Señor. Esa viña que tú nos entregaste, que no la vendamos, Señor, que permanezcamos firmes hasta el día que tú vengas. Así como Nabot no la vendió, que nosotros no la vendemos. Que nosotros sigamos hacia adelante. Que nosotros, Señor, busquemos cada día del reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo te pido en esta hora, Señor, todos los enfermos, que sea tú, Señor, obrando, sanando, Dios, sanando, sanando, sanando. Hay gente que necesita de ti. Hay gente que necesita del toque del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que necesita del toque del Espíritu Santo de Dios. Y yo te pido en esta hora, Dios Padre eterno, que tú levantes las manos caídas. Que tú levantes las manos caídas, Señor. Y que cada día ellos puedan ver tu gloria. Sana a los enfermos, Señor. Salva, Señor Padre eterno, aquellas vidas que están perdidas, aquellos apartados en esta hora, Señor Padre amado. Enviamos la palabra, enviamos la palabra, enviamos la palabra en esta hora a todo aquel que esté apartado. Sé tú, Señor, haciendo cosas grandes, sé tú haciendo cosas lindas, que ellos vuelvan a tus caminos, que vuelvan al redil de las ovejas, que la gloria tuya se manifieste en tu vida, en su vida, Señor Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la honra. ¿Cuánto pueden alabar la gloria de Dios en esta hora? ¿Cuánto pueden alabar la gloria de Dios? No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios es real, nuestro Dios es verdadero. Él está por nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de Dios, iglesia, está contigo todos los días para ayudarte, para capacitarte, para que tú te animes a buscar de Él. El Espíritu Santo de Dios quiere bendecir tu vida. En esta hora, dale la gloria a Dios, iglesia.
No hay nadie como Él, no hay nadie como Él, no hay nadie como nuestro Dios. Sale, abashita, cabalaya. Como chutu, cuba. Abashata, aquí, maloja. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, nuestro pastor con ustedes. Gloria a Dios, abashata, aquí, ma. Oh, chutu,